quien resulte responsable. Amigos, continuamos aquí con el magistrado Miguel Ángel Falcón. Es que de veras es que es tan interesante realmente seguir conociendo realmente ese sistema acusatorio adversarial, dónde estamos nosotros como ciudadanos, porque además es un procedimiento en el cual la víctima no puede llegar y tocar y entrevistarse con el juez, no puede llegar y entrevistarse con el magistrado. Sí, no, aquí ya... ¿Y dónde están tus derechos? Sí. O sea, para poder hablar con un magistrado tiene que avisar a la otra parte para estar presente. Así es, ahora en este nuevo sistema tienen que estar los dos presentes porque bueno, pues para que no haya nada que se pueda presumir de indebido. Pero bueno, tuvimos un asunto donde precisamente la defensa me quería recusar, argumentando que la hija de la víctima, un homicidio, había sido mi alumna y que habló conmigo, lo cual no era cierto, únicamente fue una estrategia para quizás alargar o no sé cuál haya sido el objetivo, pero entre los argumentos que esgrimía la defensa era que decía que la niña, la hija de la víctima, había hablado antes conmigo, lo cual, bueno, no fue cierto y no procedió esta recusación. Pero sí es una cuestión que ahora tenemos mucho cuidado porque la contraparte lo puede utilizar para quitarnos para conocer el asunto. Sí, es una cuestión. ¿Cuáles son los derechos de la víctima dentro de un procedimiento como estos, el acusatorio adversarial? Fíjate que la pregunta es bien interesante. Dentro del espíritu de lo que es esta reforma está el artículo 20 de la Constitución. El artículo 20 establece esencialmente 4 aspectos. El primer aspecto habla acerca de las características y de los principios de lo que es el sistema. Habla también de lo que son los derechos del imputado y habla, un inciso C, de lo que son los derechos de la víctima. En este caso, la víctima tiene un papel protagónico ahora en el proceso penal. Puede intervenir como acusador coadyuvante, tendrá los mismos derechos que el imputado. Antes, constitucionalmente... Por eso sí, vamos, dentro de lo que es la Constitución, hay artículos que son sensacionales, empezando por el primero constitucional, y podemos continuar con las garantías individuales, ¿no? Sí. Pero lamentablemente no se toman en cuenta. Sí. Muchas veces le dan más ventaja a, otras posiciones. El otro día vi un acuerdo de un juez en el cual solicita a una persona que ingresen a su domicilio para hacer una pericial y dice pueden objetos y todo, o sea, cuando nada más van a hacer una pericial relacionado con cierta área, pero no lo especifica. Pues obviamente se recurre a ese auto, sí, porque tiene que ser, claro. Yo lo único que le faltó es que, porque permite que que sustraigan, y es la casa de la víctima. No puede ser. Entonces, imagínate. Entonces, a ese grado, ¿qué es lo que nos falta? ¿Dónde están esos derechos de la víctima que tú me dices del 20 constitucional? Es muy bonito hablar del artículo 20 constitucional. Sí. Podemos hablar del 14, del 16, son artículos maravillosos, es más, hasta el mismo 19 constitucional, ¿de acuerdo? Sí. Pero el problema es que la víctima no conoce sus derechos, sí, porque sí tiene la razón, pero ahora se requiere de las periciales, y muchas veces aquí están las periciales y pues el juez agarra las periciales, las guarda hasta acá abajo y no las toma en cuenta. Me queda claro que todas las periciales, de acuerdo a lo que te marca la ley, son exclusivamente para, obviamente, ilustrar al juzgador. Está en su derecho el tomarlas en cuenta o no tomarlas en cuenta. Pero ahí viene una pregunta. Tú, juez, administrador de justicia, no eres perito. Eres perito en la materia de derecho, pero no eres perito en criminalística, no eres perito en evaluación, no eres perito en ingeniería. Como en tantas áreas, ¿no? Sí, sí, sí. No eres perito en grafoscopía, en dactiloscopía. Entonces, porque hay la ley como que le falta o hay que acomodarla. Porque sí, bien cierto, solamente la ley te marca que son ilustrativos. Sí, y aquí va a depender mucho del juez esa valoración que le dé
o el valor probatorio que le pueda dar a cada uno de estos elementos. Sí, fíjate que precisamente la prueba es uno de los aspectos más controvertidos en esta reforma, porque en el sistema anterior una buena integración de una averiguación previa equivalía a una sentencia condenatoria y viceversa. O sea, si no está bien integrada la averiguación, la sentencia iba a ser absolutoria. Pero también hay una corrupción impresionante. Sí, Metías a la cárcel a quien querías ni siquiera se enteraba. Así es. Que hoy también puedes hacer lo mismo, ¿eh? Sí, de hecho es una cuestión que... Por eso, que hoy también puedes hacer lo mismo, porque inicias la carpeta, manejas la entrevista y pides la orden de aprehensión y ya cuando te lo llevaron a Tlacholoaya, tiene que comparecer con el juez de control y el juez de control va a decir si lo deja en libertad en ese momento o le da la prisión preventiva. Pero también puede suceder lo mismo. Sí, fíjate que sí, aunque aquí, fíjate que, y esa es la parte que también es un elemento, un factor bien interesante. Antes, no sé si te acuerdas que incluso hubo un criterio de la Corte que habla del principio de inmediatez. Es decir, lo que yo decía ante el MP tenía mucho más valor que lo que yo declaraba ante el juez. Es como la confesión, que anteriormente era llamada la reina de las pruebas. Sí, sin embargo, ahora todo lo que digas durante la etapa de investigación no tendrá valor únicamente de dato, ni siquiera de un indicio, porque el concepto de indicio es incluso un sistema legal tasado. En este caso, como es una libertad probatoria, no tendrá valor de dato, pero para dictar una resolución, una vinculación a proceso, una medida cautelar, etcétera. Pero realmente lo que va a tener ese valor va a ser las pruebas que desfilen durante la etapa de juicio oral. Y entonces aquí sí es una cuestión compleja, porque si en la etapa de investigación vamos a suponer que la persona admite los hechos, confiesa que lo realizó, pero si en la etapa de juicio oral dice que no, lo que tiene validez es lo que ocurra durante la etapa de juicio oral. Y en esta etapa, bueno, el juez tendrá que analizar todas las pruebas, aquí ya en este nuevo... Sí, pero vamos, haciendo una vinculación, pero si toma antes sabemos que la duda absuelve, sí, ¿correcto? Y ese es un principio, ¿de acuerdo? Pero cuando ves declaraciones que nada más son defensivas, que nada tiene que ver una cosa con los hechos, y pues están las documentales que son públicas, que están a la vista y no las tomas en cuenta, ¿qué sentimiento hay hacia las víctimas? Ese es el problema, porque vamos, a la gente el robo de vehículo, el asalto, las lesiones, es algo que al final de cuentas les daña mucho, sí. y la víctima, hemos visto infinidad de procesos en el que la víctima sale de veras muy molesta, sí. Y no baja de corruptos, y bueno, y digo porque no digo lo demás, ¿no? A mí me sucedió. Sí, de acuerdo. A mí me sucedió, y por más que tratas de tomar, respirar y dices, no es posible. Sí, tienes razón, vamos, ya al momento de ir analizando todo, finalmente está pues están estas dos partes. Y como juzgador, pues tienes que sustentarte en los elementos que haya, y tienes que sustentarte también en las reglas que hay para sí, pero si en esas reglas, por ejemplo, el fiscal te presenta, aquí están todas mis pruebas, la defensa, obviamente, hay una igualdad y una equidad. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Este sistema no tiene igualdad y equidad. Ese es mi punto de vista. Sí. Por ejemplo, la víctima, en caso de una sentencia condenatoria, la víctima tiene 15 días, para presentar el amparo. Tiene 15 días la víctima. Y el imputado tiene hasta 8 años. Sí. Entonces, ¿dónde está la equidad? Sí. Porque estamos hablando que supuestamente es un sistema donde las partes son iguales. Sí. Sí, fíjate que yo creo que aquí... Yo no sé si me equivoco. No, de acuerdo contigo. Pero fíjate que estas cuestiones vienen en este momento, y podemos dar muchos más ejemplos durante un recurso de apelación o todavía lo que es la casación aquí en Morelos. Uh-huh. El recurrente presenta sus agravios por escrito. La otra persona no presenta los agravios por escrito, sino hasta la audiencia. Es cuando pero ya hay una ventaja. Sí. Pero ya hay una ventaja, porque le estás dando una ventaja, porque por ejemplo, si le sacas una orden de aprehensión a Juan Pérez, obviamente Juan Pérez se va al amparo, obviamente se le entrega al juez de distrito copia de todo el expediente. Al momento que llega
a la etapa de la imputación, él ya conoce totalmente el procedimiento, ya no tuvo ese principio de inmediatez, porque ya se preparó la defensa, ya preparó a sus clientes, entonces ya no existe entonces esa equidad. Sí, no, y es precisamente lo que te comento, en la audiencia, finalmente los agravios son por escrito y los argumentos que se van a vertir en contra de los agravios pues serán de manera oral. Es decir, y ahí entonces se rompe precisamente el principio de igualdad entre las partes y así como el principio de contradicción, porque ya no hay un verdadero debate. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, donde finalmente la víctima sigue siendo como un ciudadano de segunda, es decir, los derechos del imputado quizás muchas veces están por encima de los derechos de la propia víctima. Te puedo dar muchísimos ejemplos. En un asunto donde roban un Oxxo a las 10 de la mañana, la misma persona roba otro Oxxo a la 1 de la tarde con una pistola, robo calificado, la fiscalía negocia ahí y le quitan un delito, uno de los robos, y le quitan la agravante y al final le dan 6 años. El imputado se atreve a apelar, apela a esa resolución, se va al abreviado, la apela, la recibimos y tú lo analizas, oye, pero aquí nunca le diste vista a la víctima en relación con todo lo que está ocurriendo, y entonces le estás violando el debido proceso. Dices, entonces yo puedo declarar la nulidad de ello, pero también hay otro principio, el que le llamamos nosotros todo en favor de la víctima, se me fue ahorita el latinismo, se me va, donde dice que aun y cuando nosotros declaremos la nulidad del proceso, si el juez vuelve a emitir sentencia, no puede ser más grande de la que se le dio en ese momento. Entonces dices, ¿y qué pasa con la víctima? Finalmente se le violó su debido proceso, la víctima nunca se manifestó en relación con ello, y aun cuando declaremos la nulidad del procedimiento, finalmente pues esto no va a ir más allá, o sea, la sentencia, la condena va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿qué pasa ahí también? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esta doble victimización de la persona. Triple. Sí. Porque eres víctima al momento que sucede el hecho. Eres víctima al momento que tienes que presentarte a hacer tu declaración. Eres víctima cuando te presentas, obviamente ya en el juzgado. También se te victimiza cuando van a tu inmueble a las fotografías, etcétera, peritos, todo. Sí. Entonces, es la víctima, y no hay, le preguntan a la víctima, le preguntan al coacusado si desayunó, si no necesita nada, si está bien, y a la víctima no le preguntan, oiga, ¿cómo está usted? Oiga, ¿tiene algún apoyo, algún asesoramiento extra? ¿No? Nada. Fíjate que el otro día, un delito de extorsión, estaban todos los elementos, detienen a la persona a las 11, 12 del día, y sin embargo la policía tarda en ponerla a disposición 6 horas. Principio de inmediatez. Y en amparo se fueron. Claro. ¿Qué pasa con la víctima? O sea, finalmente por eso, pero es que ese es un problema de las autoridades, porque si bien es cierto, te habla que tiene que ser puesto de inmediato a la disposición, y muchas veces hay algunas autoridades que lo detienen, se lo llevan a otro lado a interrogar, a sus cuarteles, etcétera, ya después de las 6, 7 horas, 8, hasta 9 horas, llega y lo pone a disposición. Pues obviamente al momento que llega, pues perdón. Sí. Y la Corte ya está siendo muy determinante en eso. Tenemos el ejemplo de Florán Cassés. Sí, es un asunto muy significativo, que Genaro García Luna Productions, con su cortometraje, pues eso fue lo que le dio la libertad a Florán Cassés. No si fue y era parte de la banda. El hecho es que lo que hicieron, volvieron a armar todo, y eso fue lo que le dio la libertad a Florán Cassés. Y mientras tanto, la persona sale y la víctima, pues igual se va a tener que ir ya del Estado, porque, pues, imagínate el temor, ¿no? Vamos a un corte y continuamos platicando con el magistrado Miguel Ángel Falcón. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.